bandidos dejaron a una mujer apache por muerta. Un ranchero la encontró apenas respirando y se negó a rendirse. El sol se alzaba lentamente sobre las montañas del suroeste, pintando de naranja y dorado los picos y valles. La brisa fresca de la mañana acariciaba los árboles dispersos y los arbustos secos que cubrían el terreno rocoso. En medio de aquel paisaje salvaje, una mujer apache avanzaba con paso decidido, aunque sus piernas comenzaban a sentir el peso de la fatiga. Su nombre era Taya, y había estado viajando sola desde hacía varios días. Su objetivo era llegar a un pequeño asentamiento donde podía conseguir provisiones y descanso, pero el camino estaba lleno de peligros que ella conocía demasiado bien. Desde niña, Taya había aprendido a moverse entre montañas y cañones, a reconocer las señales de los animales y a escuchar el viento para saber si se acercaba alguna tormenta. Pero aunque tenía experiencia en la naturaleza, no estaba preparada para el encuentro que cambiaría su destino. Aquella mañana, mientras descendía por un estrecho sendero entre rocas, escuchó ruidos extraños a su alrededor, ramas quebrándose, hojas crujientes bajo pasos apresurados y el sonido distante de voces que no eran humanas ni animales. Su instinto le dijo que debía moverse con cuidado, pero antes de que pudiera reaccionar, un grupo de bandidos surgió de entre los arbustos. Los hombres, con miradas duras y rostros cubiertos de polvo, la rodearon rápidamente. Intentaron quitarle lo poco que llevaba consigo, algunas provisiones, su abrigo y su pequeña bolsa con objetos personales. Taya luchó con todas sus fuerzas, usando las técnicas que había aprendido desde pequeña. Sin embargo, eran más numerosos y fuertes, y pronto la situación se volvió crítica. Uno de los bandidos la empujó contra una roca, y ella sintió un dolor agudo que le recorrió todo el cuerpo. Cayó al suelo, débil, mientras los hombres, después de un momento de confusión y lucha, decidieron marcharse dejándola allí. Pensaron que estaba muerta, que no volvería a levantarse. El silencio volvió a llenar el valle. Solo el viento se escuchaba ahora, meciendo las ramas y levantando polvo que se mezclaba con el aroma de la tierra húmeda y los arbustos secos. Taya estaba tendida sobre las rocas con el cuerpo adolorido y la respiración débil. Cada inhalación le costaba un esfuerzo enorme, y sentía cómo su energía disminuía con cada minuto que pasaba. Intentó incorporarse, pero sus piernas no respondían, y la cabeza le daba vueltas. Todo parecía demasiado oscuro y lejano, y por un momento pensó que quizá no sobreviviría. Sin embargo, algo dentro de ella se negó a rendirse. Recordó las enseñanzas de su madre y de su abuela, quienes le habían dicho que la vida es fuerte, que incluso cuando parece que todo está perdido, siempre hay una oportunidad de salir adelante. Con ese pensamiento, Taya reunió las pocas fuerzas que le quedaban, y trató de moverse hacia un lugar más seguro, aunque apenas podía arrastrarse entre las rocas y los arbustos. Cada movimiento era doloroso, cada respiración un desafío. Su ropa estaba rasgada. Su piel sangraba por algunos cortes y sus manos y pies estaban llenos de raspones. Pero su espíritu seguía vivo, y su deseo de sobrevivir la mantenía despierta. A medida que pasaban las horas, el sol subía más alto en el cielo. El calor comenzaba a ser intenso, y Taya se sentía cada vez más débil. El agua que había llevado se había acabado, y su garganta estaba seca. El hambre también se hacía notar. Pero por encima de todo estaba el miedo. El miedo de quedarse sola, de que nadie viniera a ayudarla, de que la naturaleza, tan hermosa y peligrosa a la vez, fuera testigo de su final. Cerró los ojos por un momento tratando de calmar el dolor y el cansancio, y recordó a su familia. Pensó en su pueblo, en los rostros de sus seres queridos, y en cómo había aprendido a ser fuerte para protegerse y proteger a otros. Esa imagen le dio un poco de fuerza, suficiente para seguir intentando moverse. Pasaron varias horas más. El viento comenzó a cambiar, y algunas nubes cubrieron parcialmente el cielo. Taya, arrastrándose lentamente, llegó a un pequeño claro donde el terreno era más plano. Se recostó entre algunas rocas grandes y trató de descansar. Aunque su cuerpo estaba exhausto, su mente permanecía alerta, escuchando cualquier sonido que pudiera indicar peligro o la llegada de alguien que pudiera ayudarla. Cada vez que escuchaba un pájaro, un animal o un crujido de hojas, su corazón latía con fuerza. La soledad era abrumadora, pero también le recordaba que debía confiar en su instinto y en su fuerza interna. A medida que la tarde avanzaba, el cansancio hizo que Taya cerrara los ojos por unos instantes más largos. Se dio cuenta de que su respiración se hacía más lenta y que su cuerpo estaba al límite. Sabía que no podía quedarse allí por mucho tiempo. Si no encontraba ayuda, su historia podría terminar antes de lo que había imaginado. Sin embargo,
El terreno a su alrededor era difícil y peligroso. Había rocas afiladas, arbustos que podían lastimarla más y pendientes que podrían hacerla caer. Cada intento de moverse le dolía, pero la idea de rendirse no estaba en su mente. La noche comenzó a caer y con ella llegó el frío. Talla, cubierta solo por su abrigo rasgado, temblaba y sentía cómo el dolor y la fatiga se mezclaban con el miedo. Cada sombra parecía más grande, cada sonido más intenso. Pero a pesar de todo mantuvo la esperanza. Su mente estaba enfocada en sobrevivir, en seguir respirando, en no dejar que la oscuridad la venciera. Pensaba en cómo cada pequeña decisión, cada movimiento, podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El espíritu apache le recordaba que la resistencia y la paciencia son armas poderosas, incluso en los momentos más difíciles. En medio de aquel silencio, algo comenzó a cambiar. Muy lejos, entre las sombras de los árboles, un sonido diferente llamó su atención. Un paso firme, el ruido de alguien caminando con cuidado pero con determinación. Talla, con los últimos restos de energía que le quedaban, intentó levantar la cabeza y mirar hacia el origen del sonido. Su corazón latió con fuerza, y por primera vez en horas, sintió una chispa de esperanza. No sabía quién era ni si esa persona podía ayudarla, pero la posibilidad de que no estaba sola hizo que su espíritu se mantuviera firme. Esa primera parte de la historia termina aquí, con Talla apenas consciente de que alguien se acercaba. Ella estaba débil, herida y cansada, pero su deseo de vivir seguía intacto. La naturaleza, con toda su belleza y peligro, había puesto a prueba su resistencia, y ella estaba lista para enfrentarse a lo que viniera, sin rendirse. Cada respiración era un recordatorio de que todavía había oportunidad, y que incluso en los momentos más oscuros, la vida podía sorprenderla. El sonido de pasos entre las sombras se hizo más claro y cercano. Talla apenas podía mover su cabeza, pero su corazón empezó a latir con fuerza. Cada segundo que pasaba, sentía que su vida estaba colgando de un hilo. Y ahora, tal vez una oportunidad de sobrevivir estaba a su alcance. Intentó levantar un brazo, aunque apenas le respondía, y trató de emitir un sonido para llamar la atención. Su voz era débil, un susurro entrecortado que casi se perdió en el viento. A lo lejos, un hombre apareció entre los arbustos. Era un ranchero de mediana edad, con el rostro curtido por el sol, y la experiencia de años trabajando en la tierra y con el ganado. Su nombre era Samuel, y aquel día había decidido recorrer su propiedad para revisar el ganado y asegurarse de que todo estuviera en orden. Sin embargo, al escuchar el débil sonido que provenía del claro, su instinto le dijo que alguien necesitaba ayuda. Avanzó con cuidado observando el terreno irregular y preparado para cualquier peligro que pudiera encontrar. Cuando Samuel llegó al lugar donde Talla yacía, la vio apenas respirando entre las rocas. La escena le causó un nudo en la garganta. Su ropa estaba rasgada, su cuerpo cubierto de polvo y sangre, y sus ojos apenas podían abrirse. A pesar de todo, había vida en ellos. Sin pensarlo dos veces, Samuel se arrodilló junto a ella y evaluó rápidamente la situación. Sus heridas eran graves, pero no imposibles de tratar. Lo más urgente era asegurarse de que pudiera respirar y mantenerse cálida. Con cuidado, Samuel levantó a Talla y la colocó sobre su caballo, que había traído consigo. El animal, acostumbrado a la presencia del hombre, se mantuvo tranquilo mientras él ajustaba su carga para que la mujer estuviera lo más segura posible. Cada movimiento debía ser cuidadoso, un gesto brusco podía empeorar sus heridas o causarle más dolor. Samuel hablaba suavemente, con palabras tranquilizadoras, aunque Talla apenas podía escucharlo o responder. Su voz, aunque débil, parecía reconfortarla, y ella se aferró a esa presencia como a un salvavidas en medio de un mar de incertidumbre. El viaje hacia la cabaña de Samuel no fue fácil. El terreno era accidentado, lleno de rocas y pendientes que hacían que el caballo se moviera con lentitud. Cada paso hacía que Talla sintiera dolor, pero Samuel no se detuvo. Su determinación de salvarla era más fuerte que cualquier obstáculo. Mientras avanzaban, Samuel revisaba sus heridas con cuidado, limpiando la sangre acumulada y asegurándose de que no hubiera cortes profundos que pudieran infectarse. También buscaba cualquier signo de fractura o daño serio que requiriera atención inmediata. Durante el camino, Samuel trató de hablar con Talla para mantenerla consciente. Le preguntaba su nombre, de dónde venía y cómo se encontraba. Aunque las respuestas eran casi inaudibles, la mujer apenas podía abrir los labios y su respiración era lenta y dificultosa. Sin embargo, cada palabra y cada gesto del ranchero le transmitían seguridad.
Ella se dio cuenta de que aquel hombre no solo estaba allí para ayudarla físicamente, sino también para darle esperanza. Esa esperanza era un motor poderoso que le permitía seguir luchando por su vida. Al llegar a la cabaña, Samuel bajó a Talla con sumo cuidado. La acomodó sobre una cama improvisada, hecha con mantas gruesas y almohadas. Su respiración seguía siendo débil, pero estable. Samuel se aseguró de que estuviera abrigada, encendió una pequeña chimenea para darle calor y buscó agua y alimentos que pudiera tolerar en su estado. Mientras la atendía, recordó historias de su infancia sobre la resistencia y la fuerza de las mujeres de la comunidad apache. Sentía un profundo respeto por ella, no solo por la situación en la que se encontraba, sino también por la valentía que demostraba al no rendirse ante la adversidad. Las horas siguientes fueron críticas. Samuel permaneció junto a Talla limpiando cuidadosamente sus heridas, aplicando ungüentos y vendajes improvisados. Cada movimiento requería precisión y paciencia. No podía permitirse apresurarse. Un error podría tener consecuencias graves. La mujer estaba débil y vulnerable, pero Samuel sabía que con cuidado y dedicación podía ayudarla a recuperarse. Su conocimiento del terreno, de las plantas medicinales y de primeros auxilios resultaba invaluable en un momento en el que cada detalle contaba. Mientras tanto, Talla comenzaba a sentir algo que no había sentido en horas: la presencia de alguien dispuesto a no rendirse. Alguien que se preocupaba por ella de manera genuina, le dio fuerzas para mantenerse consciente y cooperar en lo que podía. Sus ojos, aunque cansados y llenos de dolor, comenzaron a brillar con una chispa de esperanza. Por primera vez desde el ataque de los bandidos, sentía que tal vez podría sobrevivir. Esa esperanza era frágil, pero suficiente para impulsarla a resistir cada segundo que pasaba. La noche cayó lentamente y la cabaña se llenó de la luz cálida del fuego. Samuel continuaba vigilante, asegurándose de que Talla no perdiera la conciencia y que sus heridas no se infectaran. Cada hora que pasaba era una pequeña victoria. Su respiración se mantenía estable, su pulso, aunque débil, seguía latiendo, y su fuerza vital resistía. Samuel sabía que todavía había mucho por hacer, pero también entendía que la recuperación comenzaba con pequeños pasos. La paciencia y la constancia serían clave para salvarla completamente. Durante esas horas, Samuel reflexionaba sobre la fragilidad y la fuerza de la vida. Ver a Talla luchar por cada respiración le recordaba que incluso en los momentos más oscuros, la determinación humana puede marcar la diferencia. Su experiencia como ranchero le había enseñado a respetar la vida y a nunca subestimar la resiliencia de quienes enfrentan situaciones extremas. Ahora, junto a la mujer apache, estaba experimentando esa lección de manera directa y profunda. A medida que la noche avanzaba, Samuel decidió preparar un pequeño lugar donde Talla pudiera descansar más cómodamente. Movió algunas mantas y almohadas, ajustó la temperatura de la chimenea y se aseguró de que tuviera acceso a agua cuando pudiera beberla. Cada detalle importaba, porque en situaciones como esa la atención constante puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Talla, aunque exhausta, sentía que estaba en un lugar seguro, y eso la ayudaba a concentrar sus fuerzas en respirar y mantenerse consciente. A lo largo de la noche Samuel permaneció despierto, observando a Talla y asegurándose de que su estado no empeorara. Cada movimiento, cada sonido del viento fuera de la cabaña, le recordaba lo peligroso que era el mundo exterior. Sin embargo, dentro de esas paredes existía un espacio de seguridad, cuidado y esperanza. La mujer, aunque aún débil, comenzaba a confiar en él. Sabía que aquel hombre no la abandonaría, que no se rendiría mientras hubiera una oportunidad de salvarla, y esa confianza fue un bálsamo para su espíritu cansado. Con los primeros rayos de la mañana, Samuel notó un cambio pequeño pero significativo. Talla estaba un poco más alerta, sus ojos se abrían con mayor facilidad, y su respiración se volvía más constante, aunque todavía estaba lejos de estar completamente recuperada. Aquel progreso le dio a ambos un motivo para seguir adelante. Cada pequeño avance era una victoria sobre el miedo, el dolor y la desesperanza. Samuel sabía que su trabajo no terminaba allí, pero la certeza de que ella podía resistir le llenó de determinación y energía renovada. Ya no era solo la historia de una mujer herida encontrada en el desierto. Se estaba convirtiendo en la historia de la fuerza humana, de la compasión y del poder de no rendirse ante la adversidad. Y en medio de esa resiliencia nacía un vínculo silencioso pero profundo entre dos personas de mundos distintos, unidos por la necesidad de sobrevivir y proteger la vida del otro. La luz iluminaba los rasgos fatigados de Talla, revelando cada corte, cada raspón, y la palidez de su rostro
Aunque todavía estaba débil, había logrado dormir varias horas gracias al cuidado constante de Samuel. Él la observaba con atención, midiendo cada respiración y cada movimiento. Sabía que aquel momento era delicado. Un pequeño descuido podía poner en riesgo todo el progreso que habían logrado durante la noche. Samuel comenzó el día preparando una infusión tibia con hierbas que había recogido cerca del río, conocidas por sus propiedades curativas. Con una cuchara se acercó a Taya y, con mucha delicadeza, le ofreció un poco de líquido. Ella, débil pero consciente, aceptó con un movimiento lento de la cabeza. La infusión no solo le proporcionaba nutrientes y calor, sino que también ayudaba a limpiar su garganta seca y aliviar un poco el dolor. Samuel le hablaba en voz baja mientras la ayudaba a beber, palabras tranquilizadoras que le recordaban que no estaba sola, que alguien se preocupaba profundamente por su vida. Había limpiado la mayor parte la noche anterior, pero aún había cortes que requerían atención constante para evitar infecciones. Usó agua limpia, vendas nuevas y un ungüento especial que ayudaba a sanar más rápido. Cada movimiento era paciente y preciso. Podía ver que Taya estaba incómoda, pero también sabía que necesitaba mantener la calma para no empeorar la situación. Su experiencia le permitía equilibrar cuidado y eficiencia, asegurándose de que cada acción contribuyera a la recuperación de la mujer apache. A medida que pasaban las horas, Samuel decidió preparar un espacio más cómodo y seguro dentro de la cabaña. Movió algunas mantas y almohadas, creando un lugar donde Taya pudiera descansar sin riesgos de caídas o golpes accidentales. También abrió un poco la puerta principal para que entrara aire fresco, pero cuidando que no entrara demasiado frío que pudiera debilitarla. Cada detalle importaba, y Samuel comprendía que la recuperación física dependía no solo de los cuidados médicos, sino también de un entorno seguro y reconfortante. Taya, por su parte, comenzaba a sentirse un poco más fuerte. La atención constante de Samuel le proporcionaba no solo bienestar físico, sino también seguridad emocional. Cada gesto de cuidado le recordaba que no estaba sola, que alguien creía en su capacidad de sobrevivir y en el valor de su vida. Esa sensación de protección era un bálsamo para su espíritu, que había pasado por horas de miedo, dolor y desesperación. Aún así, su cuerpo seguía débil, y cada pequeño esfuerzo de moverse o sentarse le provocaba un dolor intenso que la hacía estremecerse. Samuel sabía que el siguiente paso era evaluar su fuerza para caminar o moverse un poco. No podía forzarla, pero necesitaba asegurarse de que su cuerpo comenzara a recuperar movilidad. Con paciencia le pidió que levantara lentamente un brazo, luego el otro, y más tarde que intentara mover las piernas. Cada intento era un desafío, y Taya se esforzaba al máximo inspirada por la confianza que Samuel le transmitía. Aunque había momentos en que parecía que no podría continuar, su determinación y su espíritu apache la mantenían en movimiento. Durante ese día Samuel también preparó alimentos ligeros y fáciles de digerir. Cocinó un poco de sopa con vegetales que recogió de su huerto, mezclándolos con hierbas que ayudaban a calmar el dolor y nutrir el cuerpo debilitado. Le ofreció pequeñas porciones, animándola a comer despacio. Taya, aunque con dificultad, logró ingerir algo de alimento, lo cual era un paso importante en su recuperación. Cada bocado le daba un poco más de energía, suficiente para mantenerse consciente y seguir luchando por su vida. El sol avanzaba lentamente y con él el calor del día llenaba la cabaña. Samuel decidió aprovechar la luz para salir un momento y recoger más hierbas y agua del río cercano. Antes de irse se aseguró de que Taya estuviera cómoda, ajustando las mantas y colocándole una almohada bajo la cabeza. Le habló con suavidad recordándole que debía descansar y que no se moviera sola. Taya lo miró con ojos llenos de gratitud, comprendiendo que aquel hombre era su única esperanza en ese momento crítico. Mientras Samuel estaba fuera, Taya aprovechó para reflexionar sobre todo lo que había pasado. Recordó el ataque de los bandidos, el dolor que había sentido, y la soledad abrumadora en medio del desierto. También pensó en la vida que había llevado en su pueblo y en las enseñanzas de sus mayores, quienes le habían inculcado la importancia de la resistencia y la paciencia. Cada pensamiento, aunque mezclado con dolor, le daba fuerzas para seguir adelante. Sabía que la supervivencia no dependía solo de su cuerpo, sino también de su mente y de su espíritu. Al regresar, Samuel encontró a Taya más alerta, mirando el paisaje a través de la ventana. La vio respirar con más facilidad y notó una ligera sonrisa en su rostro. Esto le dio un gran alivio. Significaba que estaba mejorando, y que su presencia constante y cuidados estaban dando resultados. Se acercó con agua fresca y algunos alimentos, y la animó a beber y comer un poco más. La mujer obedeció, con lentitud pero sin quejarse.
mostrando que estaba lista para cooperar en su recuperación. Samuel se sentó cerca de Talla y comenzaron a hablar suavemente. Ella, aún débil, le contó un poco sobre su vida, su familia y su cultura apache. Samuel escuchaba atentamente, fascinado por la historia y las enseñanzas que ella compartía. La conversación, aunque breve y pausada, era un refugio para ambos. Talla sentía que no estaba sola, y Samuel encontraba satisfacción en acompañarla y aprender de su fuerza y conocimiento. Conforme avanzaba el día, Samuel preparó un baño tibio improvisado para Talla, usando un paño húmedo para limpiar la suciedad y la sangre seca de su cuerpo. Cada movimiento debía ser cuidadoso, porque cualquier gesto brusco podría provocarle dolor. Aún así, Talla permitió que él la limpiara, confiando plenamente en su cuidado. La acción no solo servía para mantener su higiene, sino también para darle una sensación de normalidad y dignidad en medio de una situación extremadamente difícil. Por la noche, Samuel encendió nuevamente la chimenea y ajustó mantas y almohadas para que Talla pudiera descansar. La mujer, agotada por el esfuerzo del día, se recostó con cuidado, dejando que su cuerpo se relajara por primera vez en mucho tiempo. Samuel permaneció cerca, vigilando cada respiración y asegurándose de que su pulso se mantuviera estable. La noche fue larga y tranquila, pero Samuel no bajó la guardia. La recuperación de Talla dependía de su atención constante y su determinación de no rendirse ante la adversidad. Mientras Talla dormía, Samuel reflexionaba sobre la importancia de cada momento. Cada decisión tomada, cada gesto de cuidado estaba contribuyendo a salvar una vida. Comprendía que la naturaleza podía ser cruel, pero también que el esfuerzo humano, la paciencia y la compasión podían equilibrar esa dureza. Esa lección quedaría grabada en su memoria y en medio de la noche silenciosa, se prometió seguir haciendo todo lo posible para que Talla se recuperara completamente. Con los primeros rayos de la mañana siguiente, su respiración era más profunda, sus movimientos un poco más coordinados, y su mirada. Samuel sonrió por dentro. Cada pequeño progreso era un triunfo, y aunque aún quedaba mucho por hacer, la esperanza crecía en ambos. La mujer estaba decidida a vivir, y él estaba decidido a ayudarla a lograrlo. En ese momento, la historia de lucha, cuidado y resiliencia alcanzaba un nuevo nivel, preparando el camino para los desafíos que vendrían y para el vínculo profundo que comenzaba a formarse entre ellos. La luz del sol atravesaba las ventanas de la cabaña, iluminando los rasgos cansados pero decididos de Talla. Ella estaba un poco más fuerte, aunque todavía frágil, y cada respiración seguía siendo un esfuerzo. Samuel, como siempre, estaba a su lado, observando cuidadosamente cada movimiento, cada signo de dolor o incomodidad. Sabía que aquel día sería decisivo. La mujer estaba en un punto crítico de su recuperación, y cualquier descuido podía complicar su situación. Después de preparar una pequeña infusión tibia con hierbas medicinales, Samuel se acercó a Talla y le ofreció el líquido. Con manos temblorosas pero decididas, ella bebió lentamente, sintiendo cómo el calor y los nutrientes comenzaban a recorrer su cuerpo debilitado. Cada sorbo le daba un poco más de energía, suficiente para mantenerse consciente y seguir luchando. Samuel le hablaba en voz baja, usando palabras de aliento y calma. «Estás bien. Solo respira. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien». Su tono firme pero suave ayudaba a Talla a concentrarse en vivir un momento más, en resistir. Samuel revisó nuevamente las heridas de Talla. Había algunas que mostraban signos de infección, por lo que debía actuar con rapidez. Con movimientos cuidadosos limpió los cortes y aplicó ungüentos naturales que ayudaban a prevenir complicaciones. Cada gesto requería paciencia y precisión. Y Talla, a pesar del dolor, confiaba plenamente en él. No había miedo en sus ojos, sino una mezcla de fatiga y determinación. Su espíritu apache seguía fuerte, y aunque su cuerpo aún sufría, su mente no cedía. El día avanzaba, y Samuel decidió que era hora de que Talla intentara moverse un poco más. Con delicadeza, le pidió que se sentara en la cama apoyándose en su hombro para no perder el equilibrio. Cada intento provocaba un dolor intenso, pero Talla cerraba los ojos y respiraba profundamente, concentrándose en seguir las instrucciones. Samuel la sostenía con firmeza, ajustando su postura y alentándola a no rendirse. Cada pequeño movimiento era una victoria, un paso más cerca de recuperar fuerza y movilidad. Mientras tanto, Samuel preparaba alimentos ligeros y nutritivos para Talla. Cocinó un poco de sopa con vegetales frescos y hierbas, mezclando sabores que no solo alimentaban el espíritu. Con paciencia la ayudó a comer pequeñas porciones, asegurándose de que cada bocado fuera seguro y fácil de digerir.
Taya aceptaba la comida con lentitud, pero cada cucharada le daba fuerzas para continuar. Sentía que cada gesto de Samuel era un recordatorio de que aún tenía un motivo para luchar. La vida seguía siendo posible. A media tarde un viento más fuerte comenzó a soplar fuera de la cabaña, recordando la dureza del entorno que rodeaba a Taya. Samuel decidió cerrar las ventanas y reforzar la chimenea para mantener el calor necesario. Cada detalle era crucial. La temperatura, la comodidad y la seguridad de Taya dependían de su atención constante. Mientras lo hacía, le hablaba suavemente contándole historias de su infancia y de la vida en el rancho. Estas historias distraían a Taya del dolor y le ofrecían un sentido de normalidad en medio de su situación crítica. Sin embargo, la tensión del día comenzó a aumentar. Taya, mientras intentaba moverse, sufrió un mareo repentino que la hizo tambalearse y casi caer de la cama. Samuel reaccionó inmediatamente, sujetándola con firmeza y asegurándose de que no sufriera ningún golpe. El corazón de Taya latía con fuerza y su respiración se volvió más rápida. Fue un momento crítico. Cualquier descuido podría haber tenido consecuencias graves, pero la calma y rapidez de Samuel hicieron que el peligro pasara sin mayores daños. Ambos comprendieron que la recuperación no era lineal. Habría momentos difíciles y pruebas que superar. Después de ese episodio, Samuel decidió que Taya necesitaba descansar más y reducir la actividad física por el momento. La acomodó nuevamente en la cama, ajustando mantas y almohadas para que su postura fuera la más cómoda posible. Le ofreció agua y palabras de aliento. «Todo está bien. Estás segura. Solo respira y déjame cuidarte». Taya cerró los ojos, sintiendo la seguridad que le transmitía su Salvador. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente estaba alerta, aprendiendo que podía confiar en alguien que realmente se preocupaba por ella. Mientras la tarde se convertía en noche, Samuel encendió la chimenea para mantener la cabaña cálida. La luz del fuego iluminaba el rostro de Taya, mostrando signos de mejoría. Sus ojos se abrían con más claridad, su respiración era más regular y su piel recuperaba. Samuel observaba con atención cada cambio, feliz de ver que su cuidado constante estaba dando resultados. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero estos pequeños avances eran señales de esperanza que motivaban tanto a Taya como a él. A medida que la noche avanzaba, Samuel permaneció despierto junto a Taya. La vigilancia constante era crucial. Cada hora podía traer un cambio inesperado en su estado. Observaba su respiración, medía su pulso y estaba atento a cualquier signo de dolor o malestar. Taya, aunque débil, sentía que cada acción de Samuel estaba dedicada a salvar su vida. Su conexión silenciosa era un puente entre dos mundos distintos. Ella, sobreviviente de un ataque brutal. Él, un hombre de la tierra que decidió no rendirse ante la adversidad. Durante esas horas Samuel también le contaba historias de la naturaleza, de los animales del rancho y de cómo la vida seguía adelante a pesar de los desafíos. Estas historias tenían un efecto calmante en Taya, distrayéndola del dolor y del miedo. Su mente se enfocaba en escuchar y aprender, y eso le daba fuerzas para seguir respirando, para seguir luchando. Cada palabra de Samuel era un recordatorio de que aún había esperanza, de que su vida no había terminado, y que podía superar aquel momento crítico. En un momento Taya intentó hablar apenas con un susurro. Samuel se inclinó hacia ella y ella le agradeció por estar allí, por no rendirse y por darle una segunda oportunidad. «Solo sigue luchando, porque quiero que vivas». Sus palabras tenían un poder reconfortante y Taya sintió como una ola de gratitud y esperanza recorría su cuerpo. Su espíritu, agotado pero fuerte, encontraba motivación para resistir un día más. La noche se volvió más silenciosa, con solo el crujido del fuego y el viento golpeando suavemente la cabaña. Samuel permaneció a su lado, ajustando mantas, revisando vendajes y asegurándose de que Taya estuviera lo más cómoda posible. Cada acción estaba cargada de cuidado y precisión, porque él entendía que su persistencia era vital para salvarla. Taya, sintiendo la dedicación de Samuel, comenzó a relajarse y a dejar que su cuerpo se apoyara en el cuidado del hombre que había salvado su vida. Con las primeras luces del amanecer, Taya mostró signos más evidentes de recuperación. Su respiración era más estable, sus movimientos un poco más firmes y sus ojos más atentos. Samuel sonrió por dentro, consciente de que cada esfuerzo durante las últimas horas estaba dando frutos. La mujer, aunque aún frágil, comenzaba a recuperar parte de su fuerza. Ese día había sido crucial. Había enfrentado los desafíos más difíciles de su recuperación, y la resiliencia tanto de ella como de Samuel había marcado la diferencia.
En ese momento, la historia alcanzaba su punto más intenso. La vida de Taya pendía de un hilo desde el ataque. Pero, gracias a la determinación, paciencia y cuidado constante de Samuel, estaba superando la fase más crítica. La noche y el día habían probado su resistencia y su espíritu, demostrando que incluso en las situaciones más difíciles, la esperanza y la compasión pueden salvar vidas. Ambos sabían que todavía quedaba un camino por recorrer, pero el vínculo silencioso que habían creado era fuerte y lleno de confianza. Su cuerpo, aunque todavía débil, se movía con mayor facilidad, y su respiración se había vuelto más constante y profunda. Cada músculo respondía mejor, y cada paso que daba, incluso desde la cama, era una señal de progreso. Samuel, siempre atento, observaba cada gesto con satisfacción silenciosa. Sabía que la mujer estaba entrando en la etapa final de su recuperación y que sus esfuerzos constantes habían dado frutos. Samuel comenzó el día preparando un desayuno ligero y nutritivo. Cocinó avena con un poco de miel y frutas, y preparó un té de hierbas suaves que ayudaban a la digestión y fortalecían el cuerpo debilitado de Taya. Con cuidado le acercó los alimentos, alentándola a comer despacio. Taya aceptó cada bocado con gratitud, sintiendo cómo la energía regresaba lentamente a su cuerpo. Cada sorbo de té y cada cucharada de avena le daban fuerzas no solo para moverse, sino también para pensar en lo que había pasado y en lo que aún estaba por venir. Mientras desayunaba, Taya comenzó a hablar con más claridad. Le contó a Samuel historias de su infancia, de su familia y de su comunidad apache. Hablaba con un brillo renovado en los ojos, mostrando la fortaleza de su espíritu a pesar de las dificultades recientes. Samuel escuchaba con atención, fascinado por la resiliencia y la sabiduría de la mujer. Sus palabras, llenas de vida y recuerdos, llenaban la cabaña de una energía positiva que parecía sanar tanto el cuerpo como el alma. Después del desayuno, Samuel ayudó a Taya a levantarse y caminar unos pasos dentro de la cabaña. Cada movimiento era lento y cuidadoso, pero era un paso enorme en su recuperación. Taya sentía dolor pero también orgullo y satisfacción. Con cada paso su confianza crecía, y comprendió que había superado la fase más crítica de su recuperación. Samuel la alentaba con palabras suaves. «Muy bien, así es. Estás fuerte, solo un paso más a la vez». Cada palabra era un apoyo emocional que complementaba los cuidados físicos. Durante la mañana Samuel también revisó las heridas nuevamente, asegurándose de que estuvieran sanando correctamente. Retiró cuidadosamente los vendajes antiguos y aplicó otros nuevos, explicándole a Taya la importancia de mantener las heridas limpias y protegidas. Ella escuchaba atentamente aprendiendo cómo cuidar su propio cuerpo mientras se fortalecía. Samuel le enseñaba no solo con acciones, sino con paciencia y cuidado, asegurándose de que comprendiera cada paso en su recuperación. A medida que el día avanzaba, Taya pudo sentarse junto a la ventana. Los árboles, el río y los animales parecían más vivos que nunca. La mujer sentía una conexión renovada con la naturaleza, apreciando la belleza y la serenidad que la rodeaban. Samuel se sentó a su lado compartiendo historias de los animales y del trabajo diario en el rancho. Las horas pasaban tranquilas, llenas de aprendizaje, conversación y momentos de silencio compartido, que fortalecían la confianza entre ellos. En la tarde Samuel decidió que era momento de intentar caminar fuera de la cabaña. Con gran cuidado, le colocó un bastón improvisado para apoyarse y la guió hacia un pequeño sendero que llevaba al jardín del rancho. Cada paso era un desafío, y Taya se apoyaba con fuerza en el bastón y en Samuel. Sin embargo, a medida que avanzaban, se sentía más fuerte y segura. La brisa en su rostro y el sol cálido sobre su piel le daban energía y esperanza. Cada paso era una victoria sobre el miedo, el dolor y la desesperación que había sentido días antes. Al llegar al jardín, Taya se detuvo un momento para respirar profundamente. Los colores de las flores, el aroma de la tierra y el canto de los pájaros llenaban sus sentidos de calma y alegría. Samuel la miraba con orgullo y satisfacción. La mujer que había sido dejada por muerta por los bandidos ahora caminaba de manera independiente, mostrando una fuerza y resiliencia admirables. La transformación no solo era física sino también emocional. Taya estaba recuperando la confianza en sí misma y en la vida. Durante los siguientes días, Samuel continuó con los cuidados diarios, ajustando los ejercicios de movimiento, revisando las heridas y asegurándose de que Taya tuviera todo lo que necesitaba para fortalecerse completamente. Ella seguía mostrando avances constantes. Podía caminar distancias cortas sola, comer con normalidad y participar en tareas ligeras del rancho. Su espíritu estaba más fuerte que nunca,
y cada momento se convertía en un paso hacia la recuperación total. A medida que Taya recuperaba fuerza, la relación entre ella y Samuel se profundizaba. No solo había un vínculo de cuidado físico, sino también un respeto mutuo y un aprecio por la resiliencia del otro. Taya admiraba la paciencia, la dedicación y la compasión de Samuel, mientras que él admiraba la fuerza, la valentía y la voluntad de vivir de Taya. Juntos habían superado una experiencia que podría haber terminado en tragedia, y ahora compartían una conexión basada en la confianza y la humanidad. Un día mientras caminaban por el rancho, Taya le confesó a Samuel su gratitud de manera más profunda. Le habló de cómo había sentido que su vida estaba a punto de terminar, y de cómo su perseverancia había sido clave para mantenerla viva. Samuel le respondió con humildad, asegurándole que no había hecho nada extraordinario. Simplemente había seguido su instinto de ayudar y proteger. Sus palabras eran sinceras, pero también llenas de admiración por la mujer que había sobrevivido contra todo pronóstico. Con el paso de los días, Taya comenzó a retomar más actividades del rancho. Ayudaba a Samuel con el cuidado de los animales, a regar las plantas y a organizar provisiones. Cada actividad, aunque sencilla, fortalecía su cuerpo y su confianza. La mujer sentía que recuperaba su independencia y su capacidad para cuidar de sí misma. Y Samuel la guiaba con paciencia, celebrando cada logro con alegría y satisfacción. Finalmente llegó el momento en que Taya pudo caminar largas distancias sin ayuda. Su cuerpo estaba casi completamente recuperado, y su espíritu estaba lleno de vida y energía. Samuel la acompañó a cada paso, asegurándose de que se sintiera segura y confiada. La mujer se detuvo un momento mirando el paisaje que antes había recorrido sola y peligroso, y sintió una profunda gratitud por la segunda oportunidad que la vida le había dado. Cada árbol, cada río y cada montaña parecían recordarle que la vida podía ser hermosa, incluso después de las pruebas más duras. El desenlace de la historia llegó con un día tranquilo, lleno de luz y aire fresco. Taya y Samuel se sentaron juntos frente a la cabaña, observando el horizonte. Habían pasado semanas desde el ataque, y ahora la mujer estaba completamente recuperada. La experiencia los había transformado a ambos. Ella había aprendido la fuerza de la resiliencia y la importancia de la confianza y la dedicación constante. La historia, que comenzó con miedo, dolor y desesperanza, terminaba con esperanza, vida y un vínculo profundo entre dos personas que se habían apoyado mutuamente. Taya, con una sonrisa en su rostro, agradeció una vez más a Samuel por no rendirse nunca. Él respondió con humildad, recordándole que la verdadera fuerza estaba en su espíritu y en su voluntad de vivir. Juntos habían demostrado que incluso en los momentos más oscuros, la vida puede ofrecer una oportunidad de renacer y encontrar esperanza. La mujer que había sido abandonada y herida ahora, caminaba fuerte, viva y llena de gratitud, lista para continuar su vida con la certeza de que siempre existe ayuda y bondad, incluso en los lugares más inesperados.